Bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado al derecho constitucional. En esta quinta sesión seguimos con el tema 6 del programa de Derecho Constitucional 1, con lo más importante, como decía el otro día, siendo el tema 6 el que introduce al estudiante en el análisis del sistema de fuentes en el ordenamiento español, que después desarrollan los temas 7 y siguientes. En este tema introductorio, después de las cuestiones preliminares a que nos referíamos en la pasada sesión, como el concepto de fuentes del derecho o la regulación de las fuentes por el ordenamiento jurídico español, se hace, en este tema 6 ahora, la caracterización general de dicho sistema de fuentes, tal y como queda configurado por la Constitución del 78. Pues este es el tema de que trataremos hoy. Para hacer esa caracterización general del sistema de fuentes español a partir de la Constitución del 78, partimos de su comparación con el sistema de fuentes anterior, a cuyas características nos referíamos en la pasada sesión. Es decir, haremos la caracterización del sistema actual, en primer lugar, mediante la referencia a las novedades que en el sistema de fuentes español introduce la Constitución del 78. Decíamos el otro día, después de mencionar las características básicas del sistema de fuentes español antes de la Constitución del 78, que esta norma va a suponer una serie de cambios muy importantes en el mismo. Pues bien, de estas novedades es de lo primero que hablaremos hoy. A partir de la referencia a esas innovaciones introducidas por la Constitución del 78 en el sistema de fuentes, seguiremos con la caracterización general del sistema mediante un breve desarrollo de algunas de las novedades, las que consideramos más sobresalientes, a saber, la consideración de la Constitución como norma y como la primera norma, por tanto, del sistema, y, en segundo lugar, la configuración, como consecuencia de la descentralización política en el seno del Estado español, con la constitución del Estado autonómico, y de su integración supranacional en la Unión Europea, pues configuración de un ordenamiento jurídico complejo integrado por varios sistemas jurídicos o subsistemas jurídicos, el derecho autonómico y el derecho comunitario europeo, como parte del único ordenamiento jurídico español. Principalmente mediante el examen de estas dos características más sobresalientes del sistema de fuentes español a partir de la Constitución del 78, quedará definida su estructura. Pero la caracterización general del sistema que pretendemos hacer hoy exige también una referencia, que incluye el tema 6, a los principios articuladores de este sistema de fuentes. En concreto, el tema 6 se ocupa, con cierto detalle, y aquí hablaremos por tanto de ellos, de los principios de jerarquía, competencia y retroactividad y publicidad de las normas. Todas estas cuestiones, con la brevedad exigida por las condiciones de esta exposición, son las que trataremos a continuación. Y siempre, como decía en la pasada sesión, siguiendo muy de cerca el tratamiento de estas cuestiones que se hace en el manual de la asignatura Derecho Constitucional 1 para este curso 2012-2013 en la UNED, que es el libro de los profesores Santiago Sánchez y Pilar Mellado, que vemos ahora en pantalla. Bien, pues vamos a por todas esas ideas. En primer lugar, vamos a hacer una referencia general a las novedades que en el sistema de fuentes introduce la Constitución del 78. Y para ello vamos a seguir al profesor Santiago Sánchez, que menciona como novedades más importantes las siguientes. La primera, la caracterización de la Constitución como norma y, por tanto, como la norma suprema del sistema. La segunda, que es consecuencia de ese carácter normativo supremo de la Constitución, la pérdida del valor superior de la ley en el seno del ordenamiento. No obstante, como dice Santiago Sánchez, la ley sigue siendo el modo principal de creación jurídica, pero dentro de las coordenadas de la Constitución. La tercera de las novedades destacadas por el profesor Santiago Sánchez es la incorporación de las leyes orgánicas. De ellas hablaremos pronto en otra sesión. La cuarta de las novedades sería la pluralidad de sistemas normativos, ordenamiento estatal, ordenamiento autonómico y ordenamiento eurocomunitario, prefigurada en la Constitución, que trae como consecuencia el pluralismo de fuentes y concretamente el pluralismo de tipos legales, pluralismo de leyes o de normas con rango de ley. Sin duda, este pluralismo de fuentes y concretamente de normas con rango de ley es uno de los aspectos más destacados del sistema de fuentes que surge de la Constitución del 78. Y no solo, como veremos al tratar los temas siguientes del programa, por la existencia de esos varios sistemas jurídicos dentro del ordenamiento jurídico español, pues también es característico de la regulación que de las fuentes hace la Constitución española del 78, el establecimiento de una pluralidad de normas con rango de ley en el seno del propio sistema jurídico estatal. La quinta de las novedades mencionadas, o destacadas, por el profesor Santiago Sánchez es la ausencia de mención en la Constitución de la costumbre y de la jurisprudencia como fuentes del derecho. Aunque en este segundo caso, en el de la jurisprudencia, sí hay una referencia a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional.
en el artículo 164.1 de la Constitución, que determina el carácter de fuente del derecho de esta jurisprudencia constitucional, como veremos en su momento. Y, en sexto y último lugar, el profesor Santiago Sánchez destaca como novedad el reconocimiento de un poder autonormativo a los sindicatos y organizaciones empresariales en el artículo 37 de la Constitución. Bien, hecha la referencia a esa enumeración que de las novedades introducidas en el sistema de fuentes español por la Constitución del 78 hace el profesor Santiago Sánchez, detengámonos un poco en dos de ellas, las más importantes a los efectos de hacernos una idea más o menos clara de la estructura de nuestro sistema actual de fuentes. En primer lugar, la primera nota en la que nos paramos, pero no mucho porque de esto ya hemos hablado en sesiones anteriores, es la mencionada como primera novedad, que la Constitución española del 78 tiene carácter normativo y por tanto se configura como la primera norma del sistema de fuentes, de manera que la ley está subordinada a ella y por eso la ley no podrá contradecir a la Constitución so pena de inconstitucionalidad y nulidad. Pero la Constitución como fuente no es solo la primera norma, es asimismo, y de esto hemos hablado también, concretamente en la pasada sesión, la fuente de las fuentes. Es decir, la Constitución es cima y es también fundamento del sistema de fuentes. Pues bien, en relación con esta posición suprema de la Constitución en el sistema de fuentes, que determina la nulidad por inconstitucionalidad de las normas que entren en contradicción con ella, es necesario que nos refiramos al llamado bloque de la constitucionalidad. La expresión ha sido utilizada por nuestra jurisprudencia constitucional, tomándola, aunque dándole otro contenido, de la doctrina del Consejo Constitucional francés. ¿Qué es el bloque de la constitucionalidad? En principio, el parámetro de la constitucionalidad de las leyes es únicamente la Constitución en sentido formal, el texto constitucional de 1978. Sin embargo, en ocasiones, para determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley, es necesario que el Tribunal Constitucional tome como parámetro de constitucionalidad otras leyes. A esto se refiere la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 28.1. Este artículo establece que para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, el Tribunal Constitucional considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. El Tribunal Constitucional ha recurrido a la expresión bloque de la constitucionalidad para estos casos aludidos en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trataría, por tanto, que vemos ahora en pantalla, se trataría, por tanto, de las leyes que de un modo u otro se ocupan de la delimitación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Leyes que habrá que tener en cuenta en determinados casos de inconstitucionalidad, dado que la Constitución no regula de modo completo el sistema de delimitación de competencias entre Estado y comunidades autónomas, en la medida en que la Constitución establece las bases para la creación posterior de las autonomías. ¿Y qué leyes son estas, que por tanto conforman, integran el llamado bloque de la constitucionalidad? Pues seguro los estatutos de autonomía y las leyes del artículo 150 de la Constitución, las leyes marco, las leyes de transferencia y delegación y las leyes de armonización. Todas estas leyes las veremos en una próxima sesión. Y el profesor Santiago Sánchez menciona también a las leyes básicas del artículo 149.1 de la Constitución y las normas de delimitación de competencias previstas en los artículos 149, párrafo primero, punto 29, 152, párrafo primero y 157, párrafo tercero. Con esta referencia al bloque de la constitucionalidad dejamos la primera de las notas características del sistema de fuentes español a partir de la Constitución del 78, en que nos hemos detenido un poco, la Constitución como fundamento y cima del sistema de fuentes. Y pasamos a ver algunas cuestiones en relación con la otra nota novedad que consideramos más importante. Esa otra nota novedad que consideramos más importante es la configuración por la Constitución de un ordenamiento jurídico complejo, integrado por varios sistemas jurídicos, el estatal, el autonómico y el eurocomunitario. Decíamos que esto va a traer como consecuencia inmediata la existencia de una amplia variedad de fuentes, como característica de nuestro sistema de fuentes, y en concreto de una pluralidad de fuentes legales. Y el efecto principal en el sistema de fuentes es que, en relación con la articulación de las relaciones de esta pluralidad de tipos legales pertenecientes a distintos sistemas jurídicos, aunque formando parte del único ordenamiento jurídico español, y en especial con el objeto de solucionar los posibles conflictos de normas en aras de la seguridad jurídica,
el principio de jerarquía no va a ser suficiente o siempre el adecuado para introducir unidad en el sistema. Para la articulación de las relaciones entre los varios subsistemas jurídicos que integran el ordenamiento jurídico español, va a ser necesario recurrir al principio de competencia. En virtud del principio de jerarquía, el ordenamiento jurídico tiene una estructura escalonada que determina que la norma de rango inferior no puede contradecir a la de rango superior so pena de nulidad. Pero cuando la contradicción se produce entre normas del mismo rango legal por ejemplo, como ocurre en principio entre una ley estatal y una ley autonómica, el principio de jerarquía no vale para solucionar el conflicto, puede que no valga para solucionar el conflicto. El principio al que hay que acudir, o será necesario acudir también al principio de competencia. Siguiendo a Díez Picazo, la competencia normativa consiste en acotar un ámbito material y encomendar su regulación a un determinado tipo de norma. Y entonces, en virtud del principio de competencia, pues en caso de contradicción entre dos normas, prevalece la norma que tiene asignada la regulación de la materia, la competencia. Este principio adquiere en el sistema de fuentes configurado por la Constitución Española del 78 una importancia que no tiene antes, y fundamentalmente por la existencia hoy de una pluralidad de sistemas jurídicos, pero no solo por esta razón. También, como veremos más adelante, el principio de competencia juega un papel importante en la articulación de las relaciones entre la pluralidad de normas con rango de ley que existen dentro del sistema jurídico estatal. De esto hablaremos a propósito de las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria, por ejemplo. Pero como decía, el principio de competencia adquiere importancia en el actual sistema de fuentes principalmente por causa de la existencia de varios sistemas normativos dentro del ordenamiento jurídico español. Ya hablaremos en su momento de las relaciones entre el derecho estatal y el derecho comunitario europeo, pero vamos a referirnos ahora a las que se dan entre el derecho estatal y el derecho autonómico. Y es que, de lo que llevo dicho, podría deducirse que la relación entre ambos sistemas jurídicos es siempre de competencia, y sin embargo no es así. Siguiendo a Santa María Pastor, cabe distinguir los siguientes tipos de relaciones entre los sistemas jurídicos estatal y autonómico. A veces, las relaciones son de separación o competencia, sí, y en este caso hay que tener en cuenta que la separación nunca es absoluta, pues ambos sistemas están vinculados por la Constitución y también por el Estatuto de Autonomía, que es una norma mixta, pues es aprobada por ley o es aprobado el Estatuto de Autonomía por ley orgánica de las Cortes Generales. En otros casos, las relaciones son de cooperación. Esto ocurre cuando una misma materia o sobre una misma materia tienen competencia tanto el Estado como la comunidad autónoma. Es lo que pasa cuando corresponde al Estado la legislación básica y a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo de una determinada materia, o cuando corresponde al Estado la coordinación, teniendo también las comunidades autónomas competencias normativas, o bien cuando corresponde al Estado la legislación y a la comunidad autónoma la ejecución. Por último, en ocasiones las relaciones serán de supremacía estatal. Así ocurre en el caso de las leyes de armonización contempladas en el artículo 153 de la Constitución, y así se desprende de los principios de prevalencia y supletoriedad del derecho estatal establecidos en el artículo 149.3 de la Constitución. Según este artículo, las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas, y el derecho del Estado será, en todo caso, supletorio del derecho autonómico. Dejamos con esto el tercer punto y pasamos ya a hacer una referencia, pero muy breve porque ya no nos queda mucho tiempo, a los principios articuladores del sistema. Y es que para terminar esta caracterización general del sistema de fuentes español a partir de la Constitución del 78 es necesaria esa referencia a los principios articuladores del mismo, al menos a los que son tratados con mayor detalle en el tema 6 del programa y que mencionaba al principio. De algunos hemos hablado del principio de jerarquía y del principio de competencia, pero de otros no, del principio de irretroactividad y del de publicidad, y no vamos a poder extendernos mucho en los mismos. Únicamente haré mención del artículo 9.3 de la Constitución que vemos en pantalla, que de modo general se refiere a ellos, destacando que los principios que en el mismo se recogen podrían resumirse en el imperio de la ley y por tanto son inherentes al Estado de Derecho. El principio de jerarquía, el principio de irretroactividad, el principio de publicidad, mencionados todos en el 9.3, son necesarios para la seguridad jurídica y, en definitiva, para la libertad.
Con esto sí terminamos esta breve caracterización del sistema de fuentes introducido por la Constitución del 78 y dejamos su desarrollo para posteriores sesiones. Os espero en la próxima. Hasta entonces, buenas tardes. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.